Vamos a tener un momento de oración. Padre, nosotros te damos gracias en esta mañana, gracias por tu inmensa misericordia y amor con nosotros. Gracias porque estamos en este lugar, en este primer día de la semana, tu pueblo reunido, siguiendo obviamente tu palabra, lo que tú nos has revelado en ella. Un pueblo que el primer día de la semana, el día de la resurrección, se reúne para adorar tu nombre, para rendir culto a ti. Es un pueblo que está obedeciendo tu palabra y que lo hace además con alegría. Gracias, Padre, por esto que nos has dado. Bendice a tu iglesia y bendice, Señor, cada una de nuestras vidas para que podamos glorificar tu nombre en todos nuestros días. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos amados, nosotros seguimos dando esta serie de clases de escatología con el objetivo fundamental de que cuando nosotros avancemos en ella, avancemos también junto con esta clase de escatología en nuestro amor al Señor, avancemos también en nuestra esperanza en la segunda venida de Cristo y avancemos también en nuestra santificación. Ese es al final el objetivo de la escatología bíblica. De la misma manera que en los demás sistemas, el amilenialismo, que es nuestro sistema escatológico, es una forma de interpretación de la profecía bíblica. O sea, para aquellas personas que vienen quizás por primera vez, es una forma de responder mediante la Escritura qué es lo que acontecerá en el futuro, los eventos que ocurrirán en el futuro. Y por cierto, este sistema, que es el que nosotros defendemos, es el esquema escatológico más sencillo, de tal manera que creemos que hasta un niño puede entender muy fácilmente este sistema, a diferencia de otros sistemas que tienen como característica la complejidad. Nosotros vemos que nuestro sistema escatológico es un sistema muy sencillo, de tal manera que alguien dijo: todo creyente sencillo que lee la Biblia es inicialmente amilenialista, pues este esquema es la división natural que la misma Escritura en sus pasajes más claros da a la historia y a los eventos futuros. Y si usted se pregunta ¿de qué están hablando esta gente? Vamos a ver de qué estamos hablando. En primer lugar, nosotros estamos hablando de este esquema y esto lo vimos ya en la clase anterior, pero cada clase, a partir de la clase anterior, vamos a ir viendo lo mismo. O sea, vamos a iniciar con el esquema. Nosotros vimos que en la primera venida de Jesucristo, eso marcó el fin de la era antiguo testamentaria, el fin de una era que es esta del antiguo pacto, que tenía como objetivo avisorar lo que venía. La era antiguo testamentaria, si alguien pudiera resumir en qué consiste el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento es fundamentalmente una profecía acerca del Mesías que vendría. ¿Qué es el Antiguo Testamento? Es una expectación de aquel Mesías prometido. Los escritores, los profetas y todos los que estaban en el Antiguo Testamento, los santos del Antiguo Testamento, lo que estaban era aguardando la primera venida de Cristo. Todo el que haya leído el Antiguo Testamento se podrá dar cuenta de eso. O sea, que el niño que nació en Belén partió la historia de la humanidad para siempre. Él era lo prometido. Por tanto, ya no es necesario esperarlo más a través de sacrificios y rituales. No hay ningún sentido, después de la primera venida de Cristo, que sigamos practicando rituales y sacrificios, porque el objetivo de esos rituales era la venida del Mesías prometido. Con la primera venida de Cristo comienza una era que es la era del Evangelio. El pueblo de Dios, que se limitaba al antiguo Israel, ahora se amplía a gente de todas las naciones. Por tanto, después de la primera venida de Cristo, entramos entonces en un solo pueblo de Dios, formado por la iglesia, que está constituida por judíos y gentiles.
Esa era de la iglesia, o también pudiéramos llamarla del nuevo pacto. Nosotros consideramos que es lo que Juan llama en Apocalipsis 20 el milenio. Por tanto, el milenio es ese tiempo que Cristo inauguró con su primera venida. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga por segunda vez a la tierra. Un poco de tiempo, un poquito de tiempo antes de que Cristo regrese por segunda vez a la tierra, los creyentes que estemos vivos en ese momento tendremos que pasar la gran tribulación, que es esto que les puse acá. Un periodo corto de tiempo donde seremos probados por nuestra fe, pero al final nosotros triunfaremos, pues Cristo vendrá por los suyos en las nubes de los cielos. La segunda venida de Cristo, en nuestra manera de ver las Escrituras, es un evento único, universal y manifiesto. Junto con la segunda venida se producirá la resurrección de todos los muertos, creyentes y no creyentes, y la transformación de los que están vivos, para todos presentarnos delante de Dios en el juicio final. Y ese será el momento en el que pasaremos a la eternidad. Hermanos, eso es lo que nosotros vemos en las Escrituras. Este esquema es sencillo, es el que nosotros claramente podemos ver en las Escrituras. A partir de la clase anterior, nosotros hemos estado describiéndoles este periodo. Ahora les hago la pregunta, no lo puse ahí. ¿Por qué no lo puse ahí? Para que me respondiera. ¿Cómo también podemos llamar a este periodo después de la primera venida hasta la segunda venida, y que se prolonga después de la segunda venida? Pero ¿cómo le podemos llamar a ese periodo en el que Cristo por primera vez introduce este periodo en la tierra entre nosotros? ¿Cómo se le llama? Bueno, el presente siglo sí, pero en la clase pasada nosotros dijimos cómo le llamamos. El reino de Dios. Este es el periodo al que Jesús le llamó el reino de Dios. Pero el reino de Dios, ¿qué? El reino de Dios que ahora está entre nosotros. De tal manera que la iglesia no es más que el reino de Dios en la tierra. Un reino que tiene un rey que se hizo presente entre nosotros. Por lo tanto, se cumplen las palabras del Señor en los evangelios. Cualquiera que haya leído aquí los 4 evangelios, o al menos uno de los evangelios, se dará cuenta que la predicación de Jesús era muy insistente en cuanto al reino de Dios. Jesús dijo: el reino de Dios se ha acercado a vosotros, está entre vosotros, porque el rey se hizo presente entre nosotros. Así que, mis hermanos, este tema escatológico nosotros no lo sacamos de nuestra imaginación. Nosotros queremos traerle a partir de la clase anterior una serie de argumentos bíblicos por los cuales creemos que esto es así y no de ninguna otra manera. Así que, en primer lugar, nosotros vimos la realidad del reino de Dios. Y vimos que el reino de Dios es una realidad presente, con características propias que ahora les voy a preguntar a ver si estuvieron en la clase anterior. En segundo lugar, en esta clase nosotros veremos el esquema bíblico de los 2 siglos. No se preocupen, que esto es sencillo también. El esquema bíblico de los 2 siglos es la manera en que Jesús veía la historia. En tercer lugar, vamos a hablar de la expectativa bíblica de la segunda venida. En cuarto lugar, vamos a hablar algo que Jesús nos enseñó acerca de los signos de los tiempos. ¿Por qué debemos nosotros esperar la segunda venida y qué signos hay de su segunda venida? Y en último lugar, no queremos pasar esta serie sin interpretar Apocalipsis, el único libro profético del Nuevo Testamento. Todos estos puntos los vamos a desarrollar en esta clase y en las clases venideras. En la clase anterior vimos el primer punto, que es la realidad del reino de Dios.
Hemos visto que en la primera venida de Cristo se introduce una realidad sorprendente en el mundo, y es la realidad de que el reino de Dios se ha acercado a los hombres. El Rey vino y trajo consigo su reino a nosotros. También hemos visto que ese reino es una realidad salvadora, y por tanto Cristo nos ha salvado no para vivir como individuos separados y viviendo cada uno en su realidad, sino que nos ha salvado para ser parte de su reino. Hermanos, en la clase anterior nosotros dijimos que es incongruente con la predicación de Jesús que uno diga, yo soy cristiano, pero me quedo en mi casa. Eso es incongruente con el evangelio. ¿Saben eso? Después de la pandemia del coronavirus, para que vean que esto es algo presente, esto no es algo así en una nube, no, le estamos hablando de cosas que vivimos todos los días. Con la epidemia del coronavirus, muchos creyentes tomaron la decisión de quedarse en su casa. Y sé que las iglesias, cuando estaba árgida el asunto de la epidemia, tuvieron que suspender sus cultos por algún tiempo, que todos los pastores, o por lo menos los pastores que son pastores serios, decían, Dios, que este sea un tiempo corto. Y tomaron decisiones, y estaban todo el tiempo cada pastor tomando sus decisiones para que ese tiempo fuera el más corto posible. Pero hubo creyentes que sin ningún problema dijeron, yo puedo vivir en mi casa oyendo predicadores en YouTube. Eso, mis hermanos, es incongruente, inconsistente con la clara enseñanza del Señor Jesucristo en cuanto al reino de Dios. Cada creyente es parte de un reino, y la salvación no es, y la santificación no es para vivirla de manera individual e individualista. Cuando tú profesas la fe, todo creyente que dice yo soy cristiano debe ir a una iglesia y vivir en el reino de Dios. No es sano, no es el pensamiento del Señor Jesucristo que tú vivas en tu casa. Eso es un pensamiento individualista y antibíblico. Y eso es una aplicación del reino de Dios. Eso implica que tenemos una relación no solo con el Rey, sino entre cada uno de nosotros. Una señal de alerta para el cristiano individual y solitario. Que ese reino, también dijimos, tiene señales o evidencia de que está entre nosotros. Cristo en su primera venida dio señales de que el reino estaba entre nosotros. A ver, díganme una, nosotros las dijimos todas. El hecho de que Jesús echara fuera a los demonios es una señal de que el reino de Dios estaba entre nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo dijimos también. Exactamente, porque Jesús al momento de echar fuera demonios dejó claro que había venido como el Señor de la casa. Jesús dice, el hombre fuerte tiene atado gente, pero hay alguien que ha venido que es más fuerte que él. Cada vez, mis hermanos, que los demonios eran sacados fuera, Jesús daba muestras de que había un reino opuesto al reino de las tinieblas que había llegado. Por lo tanto, ese rey que es la representación del reino. El rey había llegado y ¿qué había hecho? Había saqueado sus bienes, ¿se acuerdan? Saqueó los bienes del hombre fuerte. ¿Y quiénes son los bienes? Nosotros mismos. Mis hermanos, en sentido teológico y espiritual, muy apegado a el sentido espiritual, cada persona que se convierte al Señor Jesucristo es un bien que se le ha quitado al diablo. Cada persona que se une a este reino es una victoria del rey de este reino. Nosotros somos, como dicen los teólogos, un reino que se ha implantado en un reino enemigo o en un campo enemigo. Al enemigo le han puesto un reino en el medio de su campo, en el medio de su reino, en el medio de su dominio. De tal manera que la iglesia
no es más que un reino que bate las puertas del infierno y saca a los cautivos del infierno. Así que nosotros creemos que Satanás ha sido atado en esta primera venida que les comentaba, en esa primera venida, y Satanás ha sido saqueado, y el milenio, eso que Juan le llama milenio en Apocalipsis, ha sido introducido. ¿Por qué? Porque Satanás ha sido atado para que no engañe más a hombres y mujeres que están hoy aquí, no siendo engañados por el diablo. Este reino sufrirá una aparente derrota. ¿Cuál es la aparente derrota? ¿Cuándo será la aparente derrota de este reino? Al final del milenio, con la desatadura de Satanás, en la gran tribulación. En la gran tribulación dice que Satanás será suelto y saldrá a engañar a las naciones. De tal manera que si fuera posible, engañará también a los elegidos. Sin embargo, esa será una derrota corta y culminará con la venida del rey a cumplir la última parte de su reino, la parte judicial del reino, que es el juicio de Satanás y de todos los que le siguen. Todo esto, mis hermanos, también lo vamos a seguir tratando cuando veamos Apocalipsis, no se asusten. Veamos ahora, en segundo lugar, el esquema bíblico de los dos siglos. Y yo quiero que no se duerman, que estén claros en esto. Porque saben, esta es la forma en que Jesús veía la escatología. El esquema bíblico de los dos siglos es la forma en que Jesús nos enseñó la escatología bíblica. La palabra griega traducida como siglo no se refiere a un periodo de 100 años, es lo primero que quiero decir. La palabra bíblica de los dos siglos no tiene nada que ver con 100 años literales, sino que este término se refiere a un periodo vasto de tiempo en que ocurren una serie de eventos. Por tanto, hablamos de tiempo, pero en relación con acontecimientos. No se asusten, van a saber qué es. Podemos decir que en el Nuevo Testamento se nos presenta un esquema escatológico bien sencillo, bien sencillo. Dos tiempos separados, cualitativamente diferentes. Jesús nos enseñó que este siglo es la vida presente que vivimos y el siglo venidero es la vida futura en la eternidad. ¿Alguien no entiende eso? Yo les voy a demostrar que toda la historia de la humanidad se resume en dos siglos. En este siglo que vivimos y en el siglo venidero en la eternidad. Este siglo y el venidero agotan todo el tiempo, inclusive el tiempo sin fin del estado eterno. Así que la vida de la humanidad es esta raya azul, en la cual ahora vivimos de este lado de la raya roja, en este siglo, la vida presente. Y después de la raya roja, que vamos a ver cuál es la raya roja, pasaremos al siglo venidero, la vida futura en la eternidad. A ver, los avanzados, ¿qué será la raya roja? La segunda venida de Cristo, ¿verdad? Obviamente. Le vamos a demostrar que eso es lo que Jesús tenía en mente cuando habló de la profecía bíblica. Vamos a leer, les pido ahora que abran sus Biblias, todo el mundo, en los evangelios. No vamos a irnos de los evangelios. Los evangelios son los 4 primeros libros del Nuevo Testamento. Así que todo el mundo habla Nuevo Testamento y abrimos los evangelios, solo los evangelios. ¿Algún hermano que me lea Mateo capítulo 12? Ahí está la cita. Mateo capítulo 12, versículo 32 y otro Marcos 3:29. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en la eternidad. Muy bien, mi hermana. ¿Cuándo no será perdonado a alguien que hable contra el Espíritu Santo? Julito, el pecado imperdonable que estábamos hablando ayer. ¿Cuándo no será perdonado? ¿Cuándo? Nunca. Eso es lo que Jesús quiere decir ahí. O sea, a cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado.
Pero el que diga contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo, mire, esta Biblia dice en esta época ni en la venidera, está bien traducido también. ¿Cuándo entonces no será perdonada la blasfemia contra el Espíritu Santo? Todos los teólogos, Julito y yo que no somos teólogos, decimos, ese es el pecado imperdonable. ¿Cuál es ese pecado imperdonable? No me pregunten, le preguntan al pastor Joel. Eso es jugando, hermano. Pero lo que sí es cierto es que hay un pecado que nunca será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Vamos a leer Marcos 3:29. ¿Alguien que lo lea? Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado del cielo. Parece que Marcos interpretó lo mismo que nosotros. Parece que Marcos tenía claro que cuando Jesús dijo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero, en Mateo, Marcos ¿qué dijo? No será jamás perdonado. ¿Qué conclusión podemos sacar de esos dos textos nada más? Que este siglo y el siglo venidero es todo lo que vivimos. Es toda la historia. ¿Alguien tiene duda en eso? Si tiene duda, podemos seguir aclarándola. Marcos 10, 29 al 30. Alguien que lo busque. Vamos, estamos en los evangelios. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermano, o padre, o madre, o mujer, o hijo, o tierra, por causa de mí y del evangelio, que ¿Sí? no reciba 100 veces más, ahora en este tiempo, casa, hermano, hermana, madre, hijo, tierra, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Amén. Obviamente, mis hermanos, obviamente, la manera de Jesús ver la escatología, la profecía bíblica, está dividida en dos siglos. Aquel que haya dejado todo por seguir a Cristo, todo por seguir a Cristo, recibirá en este siglo 100 veces más. Y en el siglo venidero, ¿qué recibirá? La vida eterna. La vida eterna. Lucas capítulo 20, versículos 34 al 35. Lucas 20, 34 al 35. ¿Qué dice? Entonces respondió Jesús y les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Si hay algo claro en ese texto es que en este siglo la gente se casa y se da en casamiento, pero en el siglo venidero ¿qué pasará? Ni se casan ni se dan en casamiento. Toda la historia está resumida en dos siglos. Y ahí hay algo más que podemos inferir hasta antes que llegue la próxima diapositiva. ¿Que son iguales los dos siglos? ¿Son iguales? ¿Pasan las mismas cosas? No, son siglos cualitativamente diferentes. Cualitativamente diferentes. Entonces, mis hermanos, les pudiera citar muchísimos textos más, pero yo creo que estos textos son suficientes para que tengamos claro que esa era la mentalidad de Jesús. Entonces, si los dos siglos cubren todo el tiempo posible, no existe ninguna posibilidad de un tercer estado o de un tercer siglo. ¿Me están entendiendo? O de un estado intermedio entre esos siglos. No existe. El presente siglo, que ahora vamos a entender que Jesús le llamó malo, y el siglo venidero, el siglo que nos espera, son todo lo que hemos vivido y viviremos.
Por lo tanto, no existe ningún periodo de la historia humana anterior a este siglo, ¿verdad? No existe ningún periodo de la historia humana anterior a este siglo. No existe ningún periodo entre este siglo y el venidero. No existe ningún otro periodo después del siglo venidero. ¿Tenemos claro eso, hermano? Y ahora vamos a citar más textos para que tengan más claridad todavía. Este siglo y el siglo venidero son estados y periodos completamente diferentes, pero es todo lo que vivimos y viviremos. Miren esta tabla que se la puse así. Ahí le puse esto. Para que tengamos claro todo esto. Vamos a irle explicando, mis hermanos. Este siglo, alguien que busque Marcos 10, 29 al 30, rápido, y otro que busque Lucas 20, 34 al 36. Esto es una clase, aquí podemos hablar Marcos 10, 29 al 30 y Lucas 20, 34 al 36. Vamos a leerlo rápidamente. Jesús les dijo: en verdad os digo que nadie que haya dejado casa por hermano, hermana, madre, padre, sobrinos, hijas, a causa de mí, por causa de Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, padre, madre, tierras con persecuciones, y el siglo venidero la vida eterna. Muy bien. Y Lucas 20, 34 al 36. Óiganlo para que tengan claro. Ese texto se traduce en tiempo, pero para que Sí, exacto. Tiempo y siglo, estamos hablando de lo mismo. Ahí pudiéramos poner en vez de siglo, tiempo, en vez de siglo, época. Hay otras traducciones que dicen época, en vez de siglo, mundo. Este mundo y el mundo venidero, todos esos se refieren al mismo sistema de cosas. Lucas 20, 34 al 36. Habiendo oído estos dos textos, y si quiere después los vuelven a leer en la casa con tranquilidad, nosotros podemos llegar a sacar esta conclusión, que es clara. En este siglo es natural. Es un siglo, leyó nuestro hermano Omar, que hay hermanos, madres, hijos. Es un siglo donde la gente se casa y se da en casamiento, hay matrimonio. Es un siglo donde hay tribulaciones y muerte. Pero nuestra hermana leyó el siglo venidero. El siglo venidero es sobrenatural. Es un siglo donde solo estarán quienes. Ella lo leyó en Lucas 20. Los que son dignos de alcanzar la resurrección. O sea, el siglo venidero es un siglo de resucitados. Es un siglo donde no hay muerte. Y dice Jesús en Lucas 20, es un siglo donde seremos iguales a los ángeles. Seremos hijos de Dios. Estaremos en otro estado cualitativamente diferente. ¿Lo ven en esos textos, hermanos? Leamos entonces Mateo 13, 24 al 30 y otro que lea 36 al 43. Pudiéramos leer todo Mateo 13, todo completo, pero yo les escogí esos textos porque es una clase, no podemos. Mateo 13, 24 al 30 y el 36 al 43. Muy bien. Hermanos, si hay un texto que habla acerca del reino de Dios
Si hay una parábola esencial para describir el reino de Dios, es la parábola del trigo y la cizaña. Es como que Jesús ya hable completamente su corazón. De hecho, los discípulos no se pudieron quedar con esa información que a veces era medio oculta y le preguntaron más adelante. ¿Qué le preguntaron? Explícanos la parábola. Necesitamos que nos las explique, porque nosotros necesitamos comprender claramente lo que tú nos estás enseñando. Explícanos la parábola. Y si ven la explicación que es a partir del verso 36, se darán cuenta que Jesús la explica pero con detallitos. Este es el trigo, esta es la cizaña, este es el que siembra, este es el que siembra la cizaña, este es el segador. Jesús le deja clarita esa parábola. Y este es el campo, exactamente. Él la deja clara porque Jesús quería que ellos estuvieran claros. Esa es la parábola del reino probablemente más importante de todas las parábolas, sin menospreciar las demás. Pero en esta parábola Jesús nos dice que el reino tiene dos fases. Hermanos, esto es importantísimo. El reino tiene dos fases y hay una primera fase del reino que es la que estamos viviendo ahora, donde hay siembra, hay trigo, pero el trigo está unido ¿a qué? A la cizaña. ¿Qué significa eso? A ver. ¿Qué significa que hay trigo y cizaña juntos? Hermano, que cada rato nos sorprendemos que hay uno entre nosotros que es un inconverso. Hay una aclaración, que el campo no es la iglesia. El mundo es el campo. Exactamente. El mundo es el campo. En el mundo van a haber verdaderos cristianos y en el mundo, obviamente, la mayoría van a haber no cristianos. Amén. Es que mi pastor Joel tiene una información teológica que él tiene que aclarar esas cosas, porque la iglesia universal no tiene ninguna cizaña. ¿Ok? No tiene ninguna cizaña. Pero en el mundo hay creyentes y hay inconversos. Creyentes e inconversos también pueden haber en la iglesia local, no en la iglesia universal que está describiendo el pastor Joel, esa iglesia que también se le llama la iglesia fiel, la iglesia universal, la iglesia de los elegidos, la que viene a buscar Cristo en su segunda venida. Pero, hermanos amados, en el periodo presente del reino, que es un reino que está en un reino enemigo, hay trigo, hay cizaña, y el trigo son los hijos del reino, la cizaña son los hijos del maligno, conviviendo juntos en este mundo. Hay una condición natural, es lo que Jesús nos está escribiendo. Ahora vamos a comparar eso con los versos 36 al 43, los versos de la misma parábola. ¿Alguien que lo lea? La ciega el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sienten del tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno del fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír. Amén, hermano. Amén. El siglo venidero es un siglo de cosecha. Es un siglo donde solo el trigo, los hijos de Dios entrarán a aquel siglo. Porque es un siglo que se establece después de un evento que viene con la segunda venida. ¿Cuál es el evento? Ahí lo estaba describiendo Jesús. ¿Cuál es el evento? La siega. ¿Qué es la siega? El juicio final. El juicio final. Y en el juicio final, aquellos que entren a aquel siglo, en ese siglo venidero, no estarán contaminados con la cizaña. Así que habrá una condición glorificada. Seremos resplandecientes como el sol. ¿Tenemos claro eso, hermano? Yo creo que es el mensaje claro del Señor Jesucristo. Así que podemos decir claramente que este siglo y el siglo venidero están divididos por la segunda venida de Cristo, acompañada del juicio final y de la resurrección de los muertos. En Lucas capítulo 20, versos 34, bueno, eso fue lo que les dije. Este siglo y el venidero son estados y periodos completamente diferentes.
Este siglo y el venidero están divididos por la segunda venida de Cristo, acompañada del juicio final y la resurrección de los muertos. Y ahí lo vemos. Vamos a describirlo un poquito más de cerca. Este presente siglo malo es un siglo que está lleno de tribulaciones, es un siglo donde hay injusticia, es un siglo donde los hijos de Dios viven en el mundo con la cizaña, es un siglo donde hay pecado, es un siglo donde hay muerte y tribulación. Yo creo que en eso estemos todos claros, ¿verdad? El siglo venidero es un siglo eterno, glorioso para los hijos de Dios. Y este siglo y el siglo venidero están divididos por la segunda venida, la resurrección y el juicio final. Ese es el acontecimiento que separará a este siglo del siglo venidero. Bueno, eso es lo que Jesús le dice en Lucas 20, 34 al 35. Alcanzar el siglo venidero es alcanzar ¿qué? No lo vamos a leer de nuevo, pero la hermana Luzmey lo respondió. ¿Quiénes son los que alcanzan el siglo venidero? Los resucitados, los que alcanzan, los que son dignos de alcanzar la resurrección, dice Jesús. ¿Cuándo ocurrirá la resurrección de los muertos? Alguien puede leer ese texto y decir, bueno, pero ¿cuándo ocurrirá la resurrección? En 1 Corintios 15, 22 al 23, algún hermano que lo lea para que no se duerman. 1 Corintios 15, 22 al 23, vamos. En 1 Corintios 15, 22 al 23, el apóstol Pablo nos da esta característica. ¿Qué dice? Porque así como el caballo ocurre, también en Cristo todo será purificado. Pero cada uno su debido Cristo, la justicia. Luego los que son de Cristo en su segunda venida. ¿Cuándo resucitarán los que son de Cristo? En su segunda venida, dice el apóstol Pablo, no lo digo yo. Primera a Tesalonicenses 4:16, ¿qué dice? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con profeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuándo pasará la resurrección de los muertos? Cuando el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, regrese nuevamente a la tierra. Así que en la segunda venida en gloria de Jesucristo, estos dos textos están unidos al primer texto. Ocurrirá la resurrección de los muertos. En Mateo capítulo 13, versículos 39 al 43, hay una referencia al juicio en el fin del siglo presente. Eso lo leyeron ya, hermanos. En el fin del siglo presente, que un hermano respondió, será la ciega. Y la ciega, obviamente, es el juicio de Dios sobre la humanidad. ¿Cuándo ocurrirá el juicio final? ¿Alguien puede hacerse esa pregunta? El Mateo 25, 31 al 33 dice que ocurrirá en la segunda venida. ¿Alguien que lo lea? Mateo 25, 31 al 33. Ustedes pensarán que ¿por qué leemos tantos textos? El asunto es que estamos tocando terreno importante. Esto no lo cree todo el mundo así. Esto no lo cree el 90% de las iglesias que hay a nuestro alrededor. Y nosotros queremos demostrarle a nuestros hermanos que están equivocados en esto. Y la razón es que Dios tiene una energía errada. O sea, estos textos lo que todo el mundo en la Biblia, lo que pasa es que esto es un Apocalipsis. Si quieren interpretar esto a la de Apocalipsis, la hermenéutica dice que los textos oscuros, Apocalipsis, deben interpretarse a la luz de los textos claros. Esto es claro, esto es Jesús enseñando claramente. Entonces, se entiende el significado de estos textos. Tú lo comprendes, entonces ahora vienes y traes Apocalipsis y lo interpretas a la luz de estos textos claros. Es la importancia de esto. Amén, hermanos, amén. Amén, hermanos. Cuando ustedes lean los evangelios se van a dar cuenta que esto es claramente lo que Jesús enseñó. Que aquí no estamos tratando de llevarle a algo que yo quiera forzar. ¿Es claro? Sí, hermano. Sí, precisamente le vi una hora y estaba hablando con un cliente y yo le decía que venía a la iglesia. Pero la iglesia va a la bautista de Jehová. Y le dice, yo estoy en la bautista. Pero ¿cuál es esa? Que se va fuera de contexto la Biblia.
Sí, es muy triste eso. Se van de la regla, Bueno, es que se van de la regla en el sentido positivo, ¿no? Bueno, pues entonces está bien. Es importante recordar que lo que estamos enseñando de lo que la iglesia ha querido por todos los siglos. La enseñanza nueva de lo que la iglesia nueva, del gracia y del gremio, Dispensacionalismo. el nacionalismo es relativamente nuevo. Y esto es lo que se ha creído Amén. en toda la historia de la iglesia. Bueno, hermano, miren, vamos a ver si ustedes de verdad están claros en esto. Mire lo que dice Jesús. Al final de la parábola de los talentos, dice Jesús, ese es este texto, Mateo 25. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará a los unos de los otros, como separa el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, todos nosotros: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo y en la cárcel y vinimos a ti? Y el rey responderá y les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hermanos amados, si usted lee esto, ya usted tiene la escatología bíblica. ¿Alguien no entendió esto? ¿Alguien no entendió esto? El Señor vendrá en su segunda venida. ¿A hacer qué? ¿A hacer qué? Hacer juicio. Ese es el juicio final. Se sentará en su trono. ¿Para qué? Para hacer un juicio. Y en ese trono hará un juicio. Separará el trigo de la cizaña que estaban viviendo juntos para entrar al glorioso estado de los hijos de Dios, y a los que no están en la derecha para entrar al fuego eterno preparado para el diablo y todos los que le siguen. Hermanos amados, ¿estoy diciendo algo raro? ¿Estoy poniendo un pie en ese texto que el texto no diga? ¿Puedo decir yo con tranquilidad: esto es lo que dice el Señor? Sin lugar a dudas, hermanos, sin lugar a dudas. Hay textos de la Biblia que yo tengo que decir: miren, pregúntenle al pastor Joel. Hay textos de la Biblia que yo digo, como ayer estábamos hablando con unos hermanos: mira, mi hermano, no tengo claro eso. ¿Cuál es el pecado imperdonable? Mira, mi hermano, hay unos que creen esto, otros que creen lo otro. Yo prefiero creer esto, pero si tú crees otra cosa, nos damos un abrazo igual. Pero esto, mis hermanos, no es. Esto es claro como el agua cristalina. En la segunda venida de Cristo se presentará el juicio final. Y en Marcos 10:30 dice algo parecido: en el siglo venidero entraremos a la vida eterna. En Marcos 25:31 y 46 se nos dice claramente que estos tres acontecimientos son los tres un acontecimiento que ocurrirá uno detrás del otro. ¿En qué tiempo uno detrás del otro? No lo sé, pero sé que vendrán juntos. El siglo presente, mis hermanos, está dividido del siglo venidero por la segunda venida a Cristo. Cristo en su venida es lo que nos librará de este presente siglo malo y nos hará entrar en su reino eterno, o sea, en el siglo venidero. Por tanto, la expectativa del cristiano, ¿dónde está? El cristiano que vive en este presente siglo malo, en la segunda venida.
No puede haber ningún sistema escatológico que sea legítimo que no ponga al cristiano en la expectativa de la segunda venida. No es legítimo. Si un cristiano en el tiempo presente lo que tiene en mente, su esperanza no es la segunda venida, está frito. Está frito, porque esa es la enseñanza clara del Nuevo Testamento. Clara. Si un cristiano hoy dice, no, yo tengo esperanza en que me voy a desaparecer en un rapto oculto y no en la segunda venida en gloria en las nubes de los cielos, hermano, está frito. No es lo que enseña la palabra de Dios. No es ahí donde tiene que ir nuestro ojo. Por tanto, vamos a hacer un resumen pequeño, rápido, un resumen pequeño de lo que hemos hablado, porque quiero que esté claro en sus mentes. El siglo presente está dividido del venidero por la segunda venida de Cristo. Cristo en su venida es lo que nos librará del presente siglo malo y nos hará entrar en el siglo venidero. Por tanto, la expectativa del cristiano es estar en la segunda venida. Ahí le puse un texto que no lo vamos a leer, Titos 2, 11 al 13, que léanlo en la casa para que vean qué hermoso es ese texto. Así que, resumiendo, todo lo que vemos en el Nuevo Testamento es un esquema bíblico muy sencillo con pasajes muy claros. Toda la historia de la humanidad se divide en estos dos siglos, divididos entre ellos por un evento central, la segunda venida de Cristo. El presente siglo es un presente siglo malo, que es natural, con tribulaciones, injusticias, pecado, enfermedades, muerte. El siglo venidero es sobrenatural, eterno, glorioso, es para los hijos de Dios. Este siglo y el venidero están separados por la segunda venida de Cristo, acompañada de la resurrección y el juicio final. ¿Qué puede ser más sencillo que eso? La escatología bíblica es muy sencilla. La escatología bíblica es muy esperanzadora. Consideremos ahora nuestro esquema escatológico y pongámoslo en ese esquema escatológico del Señor Jesús. Y se darán cuenta que es exactamente lo que el Señor Jesús predicó. Nosotros creemos, hermanos, en los dos siglos, separados entre ellos por la segunda venida de Cristo. El presente siglo no es más que después de la primera venida de Cristo, el siglo de la iglesia. Una iglesia que vive en el mundo ligada con la cizaña, que vive en el mundo pasando problemas, tribulaciones, dificultades. Una iglesia que tiene que vivir en el mundo y que tiene que luchar con el pecado, luchar con la muerte, luchar con las tribulaciones. Ese es el periodo de la iglesia. Un periodo que se intensificará al final de este periodo de tiempo con la gran tribulación, que no es más que esas tribulaciones, injusticia, pecado y muerte, tomando un nivel que ya sea casi insostenible. La iglesia espera siempre la segunda venida en gloria del Señor Jesucristo para pasar para siempre a la eternidad. El estado eterno, glorioso de los hijos de Dios, donde estaremos para siempre con el Señor. ¿Ven eso? ¿Ven eso en la predicación del Señor? Sin embargo, si comparamos este esquema de los dos siglos, o sea, si usted tiene claro ahora que Jesús claramente enseñó en los evangelios que esta forma de escatología, y lo comparamos con los otros sistemas escatológicos, comparémoslo con el sistema escatológico más frecuente de nuestras iglesias, con el premilenialismo. Hay un premilenialismo, como dijimos al principio, que es un premilenialismo histórico. ¿Qué cree el premilenialismo, hermano? ¿Cuál es su principal problema? Pre significa Cristo viene antes de ¿qué? Del milenio. ¿Qué pasa con esa raya? Que se engorda. Y viene a ser un tercer siglo. Vamos a hacer algo, rétenme, búsquenme un texto en todos los evangelios donde Jesús haya enseñado un tercer siglo. Vamos, ¿quién es el atrevido? Lo tiene que escribir usted, ¿saben? No existe. No existe un tercer siglo. ¿Por qué yo les digo y por qué podemos decirle con legitimidad que el milenio de los premilenialistas es un tercer siglo? Bueno, porque en el milenio habitarán los no creyentes durante ese periodo
juntamente con gente en cuerpos glorificados. O sea, ellos ponen un tiempo en que viviremos aquí en la tierra, gente glorificada y gente sin glorificar, gente con cuerpos naturales y gente que no muere, gente que muere durante ese tiempo y gente que ya han resucitado. Hermano, no. Y después gente que se casa y gente que no se casa porque ya tienen cuerpos glorificados. Hermano, eso es lo que Jesús enseña. Eso es lo que ustedes ven. ¿En qué lugar pondrán los premilenialistas el milenio dentro del esquema de los 2 siglos? ¿En este siglo? No puede ser en este siglo, porque el milenio, según ellos, ocurre después de la segunda venida. Y después de la segunda venida, ya vimos claramente que empieza el siglo venidero. Pero ¿puede estar el milenio en el siglo venidero? No puede estar, porque el siglo venidero es eterno, sin pecado, con cuerpo glorificado, donde solo habitarán los creyentes. Y esta descripción no corresponde con el milenio de los premilenialistas. No sé, pero la sacan. Son cristianos, pero sacan esta confusión. Obviamente en Apocalipsis capítulo 20 se habla del milenio. Para el premilenialista, ese capítulo es esencial para entender la escatología. Así que ellos toman de forma literal ese capítulo donde se habla de un milenio y obligan a todos estos textos, que es prosa natural, obligan a interpretarlo a la luz de un texto que tiene un lenguaje eminentemente profético. La hermenéutica básica que queremos todos los cristianos es que eso se debe hacer al revés. Yo tomo los textos naturales, prosa, normal, y los interpreto. Yo luego tomo los textos proféticos con alegoría y los interpreto a la luz de esto, no al revés. Entonces ellos dicen, el milenio tiene que ir, nos gusta así. Entonces, ¿cómo yo interpreto todos estos textos? Y le meten llaves de fuerza, porque hay que forzar. Es una hermenéutica mala. Lo sacan basado en una hermenéutica mala. Debe ser al revés. Se interpreta, como dice el pastor, se interpretan los textos, entendiendo lo que enseñó Jesús. Sí, ahora yo tengo que tomar este texto de Apocalipsis 20 y interpretarlo. Sí, y quiero aclararles, hermanos, porque después yo empiezo a recapitular la clase en la almohada de mi casa y empiezo yo a arrepentirme. Quiero aclararles que no estoy diciendo que sean hermanos herejes, ¿ok? Quiero aclararles, porque esto queda grabado, no estamos diciendo que estos hermanos son herejes, no estamos diciéndole que son, y esto lo he enfatizado yo ya en 2 clases, y se las he puesto en la introducción para que queden claros, hermanos, no son herejes. No son hermanos que debieran de ser desechados por nosotros porque tengan esta forma de ver la escatología, que a mí, y estoy seguro que a muchos de ustedes les parece muy errada, es verdad, pero no son herejes porque no van en contra de las verdades fundamentales de la Escritura. Ellos siguen creyendo en la segunda venida, ellos siguen creyendo que la Escritura tiene una inspiración plenaria y verbal, ellos siguen creyendo en el infierno, siguen creyendo en la resurrección. El problema es el potaje. El potaje lo preparan mal. ¿Alguien más? Vamos a seguir entonces. El postmilenialismo también está errado, hermanos, con todo el respeto de nuestros hermanos postmilenialistas. El esquema nos dice que a través de la predicación del evangelio, dicen los postmilenialistas, se irá formando de manera natural en este siglo un periodo de paz, de prosperidad, de desarrollo espiritual antes de la segunda venida. ¿Eso es posible? ¿Eso es posible en la predicación de Jesús en un siglo que es malo, en un siglo que hay tribulaciones, muerte, cizaña? Yo venía en el carro y para acá adelante, hermano, no me gusta poner ejemplos personales, pero venía yo estaba al lado, mi esposa estaba manejando y digo, Yane, qué lindo se ve Miami por la mañana sin carro. ¿Ustedes no han visto eso? Qué lindo. Yane, somos afortunados de vivir aquí. Si Dios nos concediera que este país mejorara, que este país se volviera al Señor. Y Yane enseguida me dio un pellizco y me dijo, Ricky, pero tú sigues siendo amilenialista, ¿verdad?
No, eso no lo podemos esperar. Eso no lo podemos esperar. ¿En qué momento te volviste posmilenialista? Sí, mis hermanos, no podemos esperar que este mundo avance hasta ser un mundo cristianizado. No lo podemos esperar porque el Señor no lo prometió. Porque lo único que nos librará del pecado, de la maldad, lo único que nos librará de las tribulaciones es esta gloriosa, bendita segunda venida. Es lo único que nos librará de eso, mis hermanos. Y ahí debe estar la esperanza de todo creyente. Así que con el respeto de nuestros hermanos posmilenialistas, no creemos que en este presente siglo, que es malo, no porque lo diga yo, porque lo dice Jesús, debemos esperar tantas cosas buenas. El amilenialismo, este sistema nuestro, es un sistema idéntico al sistema de la predicación de Jesús que vemos en los evangelios. Desde el inicio de la humanidad, el pueblo de Dios viviendo con los no creyentes en la tierra, el milenio no es un periodo literal de 1000 años, sino solamente una referencia al establecimiento del reino de Dios en la tierra sobre este mundo, que es la iglesia, establecido por Cristo en su primera venida, y al final este siglo, que es malo, desemboca en la gran tribulación, pero cuando Cristo, con su segunda venida, acompañada del juicio final y la resurrección, de la resurrección y el juicio final, termina con este presente siglo malo para inaugurar para los hijos de Dios el siglo venidero en la eternidad, y así estaremos para siempre con el Señor. Ahora, mis hermanos, vamos rápidamente no vamos a rápidamente hacer más nada. Voy a cortar la clase acá. No quiero darles de carretilla los otros puntos. Le iba a comentar en esta clase la expectativa bíblica de la segunda venida, pero lo dejo para la segunda clase, porque ustedes pensarán, ¿ya hemos hablado tanto de la segunda venida? No, nunca se habla suficiente de la segunda venida. Nunca. La segunda venida es el acontecimiento escatológico más importante del Nuevo Testamento. Una palabra de exhortación, mis hermanos, antes de terminar. Hermanos, cuando la Biblia habla de este presente siglo, de este presente mundo, se refiere a este sistema global en que vivimos con sus valores, con sus costumbres, con su estilo de vida. Y el apóstol Pablo nos da una exhortación al respecto. Quiero terminar con estas palabras de exhortación. Ya todos tenemos claro que este presente siglo es malo, lleno de pecado y tribulaciones. En primera de Juan, el apóstol Juan nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, en este siglo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y el mundo qué le pasa? Pasa. Y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Juan nos presenta un antagonismo: amar al mundo, vivir conforme al mundo, desear lo que el mundo desea, y opuesto, amar a Dios, desear la vida venidera, hacer la voluntad de Dios. Cuidémonos de no ser moldeados por el mundo. Cuidémonos de no vivir como el mundo, que su filosofía de vida no nos moldee, que sus valores, que sus metas no sean las nuestras. Y Juan nos dice que el mundo pasa, que sus deseos también, pero solo el que hace la voluntad de Dios pasará al siglo venidero, permanece para siempre. Hermanos, nuestra esperanza no está en comprarnos una casa, no está en que Biden no sea más el presidente, no está en que este país mejore. Nuestra esperanza no está en que bajen los precios. Nuestra esperanza está en el retorno de nuestro bendito Salvador, que nos librará del presente siglo malo. Dios nos libre de ser como la esposa de Lot, que por estar mirando hacia atrás dejaba y no se percató de la bendición que estaba delante de ella. No aferremos nuestros corazones a esta Sodoma donde vivimos. Mantengámonos mirando a la promesa de la tierra que nos espera. Vamos a orar, hermanos, y con esto terminamos.
Padre, gracias por este tiempo que hemos pasado. Gracias por las enseñanzas de nuestro bendito Salvador. Gracias porque no nos dejó oculto estas verdades. Gracias porque podemos verlas en tu palabra y son agua cristalina que sacian la sed de esperanza de nuestros corazones. Solo te pedimos una cosa, Señor, en este momento. Ayúdanos a vivir por ellas. Ayúdanos a vivir con la esperanza de la vida eterna, con la esperanza de la segunda venida. Ayúdanos a levantar nuestros ojos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mi hermano.